Bienvenido a Neuron Business Talks, un podcast de estrategia de negocios donde líderes de grandes empresas comparten su visión sobre el futuro del país, mientras abordan las principales tendencias tecnológicas que cambiarán la manera de hacer negocios. ¡Comenzamos! Este podcast es presentado por Exdata, Laboratorio de Análisis y Visualización de Datos. Juntos podemos desafiar los retos del mundo digital y transformar tus datos en activos de negocio. Gracias a todo el público por escucharnos en esta conversación de Neuron Business Talks, en donde cada semana les compartimos las opiniones de los grandes líderes que están transformando la forma en la que vivimos y hacemos negocios. Pues hoy vamos a tener una gran plática con una de las startups que han estado haciendo muchísimo ruido por toda la innovación y por todo el cambio que están generando en el sector inmobiliario. Estamos con Víctor Noguera, quien es el co-founder de Flat. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar contigo. Mucho gusto, ¿cómo están? Excelente, Víctor. Oye, ¿por qué no empiezas comentándonos un poquito cómo se está revolucionando el mundo de los bienes raíces en México? Sí, a ver, la revolución de los bienes inmobiliarios, digamos, empezó hace mucho tiempo, ¿no? Empezó hace 20 años con tal vez los portales inmobiliarios digitales, ¿no? Antes de eso, pues era el periódico, ¿no? Que ponías anuncios ahí o incluso las lonas, ¿no? Era todo mucho más físico. Hace unos 20 años empezaron a salir los portales inmobiliarios. Desafortunadamente lo que ha pasado es que desde esos principios del año 2000 ha habido muy poquita innovación desde entonces, ¿no? Y ahora desde hace 3-4 años está habiendo la revolución PropTech, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en la revolución PropTech? A día de hoy, Flat en particular, por ejemplo, nosotros lo que estamos haciendo es facilitar todo el proceso de compraventa con todas las herramientas necesarias al alcance tanto de compradores, vendedores como de agentes, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, somos un one-stop shop que le llamamos, ¿no? Un lugar todo en uno donde tú puedes vender la propiedad, hay un marketplace donde puedes ver otras propiedades que podrías llegar a comprar, damos créditos tanto al vendedor como al comprador, te ayudamos con la renovación, te ayudamos con la data, estudios de mercado, etcétera. Entonces, todos los servicios que tú necesites para que la transacción sea muy sencilla. Oye, justo, Víctor, considerando todas estas cosas que son muy importantes a cualquiera que quiera comprar y vender, quisiera resaltar algunas y escuchar tu opinión. Me parece que para nosotros, pues, es muy importante el tema de seguridad, el tema de los impuestos. Ya platicabas el tema de los financiamientos y los temas administrativos, que pueden ser muchas de estas cosas, pues un dolor de cabeza para los usuarios que compran y venden. ¿Cuáles son precisamente esas recomendaciones, esas buenas prácticas y esas soluciones a las que ustedes les apuestan precisamente para dar un acompañamiento en todo esto que puede ser un pain en el proceso? Mira, nosotros cuando empezamos hace casi 4 años, nos dimos cuenta que faltaba mucha infraestructura en este sector, ¿no? Para empezar, vimos que no había información, ¿no? La data no es pública. Pues nosotros nos dedicamos muchísimo a recopilar información para revisar, oye, las propiedades estas que nos están llegando tienen la información correcta o no, cuando miramos portales inmobiliarios, oye, tienen la información correcta o no. Trabajamos con muchos bancos, vía, digamos, una empresa del grupo que se llama Intelimétrica, donde nosotros les ayudamos también a conseguir valoraciones de los inmuebles de sus hipotecas, ¿no? Entonces, hemos hecho muchísimo trabajo en recopilar, procesar, estandarizar la data, que eso luego nos sirve para dar veracidad a todo lo que nosotros estamos publicando de fuera. Eso de un lado. Del otro lado, del punto de crédito, también lo que vimos es que los procesos de crédito son muy, muy tardados, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue conectarnos con todos los bancos para hacer procesos de hipoteca mucho más rápidos, y no solo eso, sino también que creamos una SOFOM para nosotros poder dar crédito directamente, ¿no? Y así facilitando y acelerando muchísimo el proceso de crédito. Y el tercer punto que nosotros creamos, veíamos que todo el proceso era muy burocrático, ¿no? Tienes que contactar al
notario, al abogado, al fiscalista, al arquitecto, ¿no? Y tienes que saber de todas estas cosas. Entonces nosotros lo que hicimos fue diseñar un proceso en el cual nosotros nos encargamos de contactar a todas estas personas, ¿no? Nosotros te ofrecemos un servicio legal, te ofrecemos un servicio de revisión estructural, nosotros nos coordinamos con el notario, etcétera, 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 ¿no? De tal manera que damos muchísima seguridad a toda la transacción, ¿no? O sea, gracias a Dios en los últimos 4 años no hemos tenido ningún fraude, hemos tenido gente que sí ha intentado hacer fraude, pero por fortuna hemos sido capaces de detectarlo y pararlo a tiempo, ¿no? Entonces, mi recomendación a la gente que nos está escuchando, lo que diría es, siempre asesórate muy bien, ¿no? El asesor inmobiliario sigue siendo una figura muy, muy importante y que tiene esa experiencia que te puede ayudar muchísimo a detectar si hay un fraude, a si los procesos son normales o si hay alguna cosa rara, ¿no? Oye, Víctor, y quisiera seguir con ese último tema que mencionas, que es de los fraudes que han crecido mucho a través de que a medida que el mundo se ha digitalizado y que evidentemente la herramienta más poderosa para poderles hacer frente pues es la tecnología. Ya nos hablabas de data, pero ahora quisiera justamente que nos hablaras sobre cuáles son estas tecnologías que están explorando, que exploras con tu board, pues precisamente para poder fortalecer la plataforma que ustedes tienen, llegar a los clientes indicados en el momento indicado. ¿Cuáles son estas tecnologías justamente que te emocionan implementar en tu business model? Sí, ahora está muy, muy de moda y se habla muchísimo de todo el tema de inteligencia artificial, ¿no? Que de hecho no es nada nuevo, ¿no? O sea, hace 20 años se hablaba del Big Data, luego se hablaba de Machine Learning, luego se hablaba del Deep Learning y ahora se habla de inteligencia artificial, ¿no? Y todo ha sido evolución y cada vez mucho más sofisticado y se pueden conseguir muchas más cosas. Pero nosotros desde que arrancamos creamos un equipo de Data Science muy enfocado en pues, crear ese tipo de soluciones de inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial nosotros la usamos en casi todos los pasos del proceso de compraventa del inmueble, ¿no? Desde que nos contacta un vendedor y nos dice, oye, ¿a qué precio debería vender una vivienda? Bueno, nosotros tenemos 9 millones de propiedades que sabemos el valor, hacemos modelos estadísticos para determinar, oye, ¿cuál es el mejor valor para tu vivienda que maximice el precio al que estás vendiendo, pero también la velocidad a la que estás vendiendo, ¿no? Pasando por, oye, en nuestro marketplace, ¿no? Tenemos algoritmos de visión por computadora que lo que hace es analizar todas las fotos para ver, oye, cuál es el estado de conservación, si tenemos algún duplicado, por ejemplo, en nuestro catálogo, etcétera, etcétera. Pasando también por todo el tema de crédito, ¿no? Nosotros cuando damos crédito usamos algoritmos de inteligencia artificial para determinar qué tan buena opción es dar ese crédito o si tenemos algún riesgo, ¿no? ¿Tendremos algún riesgo de que nos repaguen ese crédito? Sí o no, ¿no? Pasando también por servicio al cliente, ¿no? Ahora estamos desarrollando, por ejemplo, un bot que lo que hace es ayudar a nuestros agentes de servicio al cliente a responder preguntas que tal vez ellos no sepan, ¿no? Entonces, tú le puedes escribir al bot y él lee, digamos, todas nuestras bases de datos y toda nuestra documentación e intenta encontrar cuál es la mejor respuesta que tiene ese agente y ese agente pues, puede dar una mejor respuesta luego al cliente que tiene al teléfono o que tiene un mensaje, ¿no? Entonces, como te decía, inteligencia artificial toca casi todos los puntos de la cadena de valor de la plataforma. Excelente, Víctor. Qué emocionante escuchar precisamente cómo estas tecnologías, que si bien como mencionas, no son nuevas, pero cada vez a lo mejor son más latentes y más presentes y se han democratizado. Y yo ahora quisiera pasar a un tema un poquito más de industria. Hemos visto, si vemos los números, cómo generacionalmente puede ser más complicado acceder a una vivienda financieramente hablando y salen tendencias como de co-living, co-ownership. Cuéntanos en ese sentido, ¿ven estas tendencias de co-ownership o co-living como parte, como que pudieran tener algún espacio dentro de su modelo de negocios? Y a su vez también cuéntanos, pues, cómo van viendo el mercado en sentido de que se escucha que para generacionalmente se va complicando acceder a una vivienda. Sí,
A ver, sí es cierto que cada vez la gente joven compra menos. Yo creo que hay dos factores, ¿no? Uno, pues cada vez las viviendas pues, sí son más caras y los salarios no se actualizan a la misma velocidad. Entonces, eso definitivamente es un problema. Pero también hay el otro, ¿no? Y es que la gente joven a día de hoy tampoco no se quiere atar, ¿no? a una vivienda per se, porque pues, quiere viajar y quiere, ¿no? Entonces, todas estas soluciones un poco más flexibles, tipo rentas de corto plazo, tipo co-living, etcétera, tienen muchísimo éxito precisamente porque te da muchísima flexibilidad de moverte de lugar bien rápido, ¿no? Entonces creo que es un tema de capacidad, pero mucho más de preferencia que de capacidad, ¿no? Nosotros ahora a día de hoy estamos enfocados en compraventa de inmuebles, que sigue siendo la gran mayoría del mercado. Yo creo que estas soluciones de renta a corto plazo, etcétera, todavía son un porcentaje muy pequeñito, pero no dudo que a futuro pues, estas soluciones un poco más flexibles sean también parte de solución de flat, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo en el mercado? La verdad es que en México en particular hay muchas cosas muy positivas, ¿no? El programa del gobierno de Infonavit es un programa que es único en México y que permite que todo el mundo tenga acceso a vivienda digna, ¿no? Hay muchísimos países, la mayoría de países de hecho no tienen este tipo de programas gubernamentales, ¿no? Lo que está pasando en la economía también es espectacular, ¿no? El peso está más fuerte que nunca con todo el tema de nearshoring. Apple puso una fábrica, Tesla puso una fábrica en el norte del país. Entonces, todo esto lo que está ocurriendo es muy positivo, no solo para la economía del país, sino también para la industria de bienes raíces, porque está generando pues muchísima más vivienda también, ¿no? Excelente, Víctor. Quisiera regresar a este tema un poquito más adelante, pero ahora quisiera que nos salgamos un poquito de flat y hablemos un poquito más sobre, bueno, hemos visto cómo han surgido exitosamente estas plataformas que vinculan la oferta con la demanda. Entonces, de un lado tengo el producto o el servicio y del otro lado tengo esta masa de gente que busca este servicio. Pero ¿qué pasa? Que de repente hemos escuchado a founders que dice, oye, pues es que es como el huevo y la gallina, ¿no? Por un lado, los de acá, no se, los que tienen el producto para vender no se terminan de subir porque no tengo cliente y el cliente no se termina de subir porque no tengo el producto. Veo que, por ejemplo, en el caso de ustedes han tenido mucho éxito conectando la vivienda con el usuario que quiere acceder a ella o que la quiere vender. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para este tipo de empresas que están justamente buscando ese equilibrio de tener balanceados estos dos mundos? Sí, mira, no sé si puedo dar recomendaciones para otras empresas. Te cuento lo que nosotros hemos hecho, que puede servir un poco de guía también para otras empresas, ¿no? Nosotros lo que vimos es, pues sí, es el huevo y la gallina, ¿no? Si no tienes vendedores, no tienes compradores. Si no tienes compradores, no tienes vendedores, ¿no? Pero al final a nosotros nos ha sido mucho más fácil empezar el negocio desde el lado del inventario que desde el lado del comprador, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo es que el comprador lo que está buscando es que en el portal inmobiliario haya muchísima cantidad de inmuebles donde pueda, una buena selección, donde pueda elegir la propiedad que más le gusta, y no solo eso, que haya calidad tanto de las propiedades como de la información que hay en ese marketplace, ¿no? Entonces, por eso nos hemos enfocado muchísimo en asegurarnos que en nuestro marketplace la información es correcta, de que no hay duplicados de propiedades, de que es fácil de encontrar las propiedades, etcétera, ¿no? Nos hemos enfocado mucho más en inventario y lo que vemos es que una vez ya tienes ese buen inventario, es mucho más fácil conseguir esos compradores, ¿no? De hecho, nosotros nacimos, ya es una parte del negocio que ya no estamos haciendo, pero nacimos con un modelo de negocio que se llama iBuying, de Instant Buying, donde nosotros lo que hacíamos era comprar las propiedades en menos de 10 días, las remodelábamos y luego las revendíamos, ¿no? Y eso nos forzó también a enfocarnos muchísimo en el vendedor y en construir ese inventario desde el día uno, ¿no? Entonces, casi desde el día uno nacimos muy enfocados en conseguir un muy buen inventario, y eso lo que derivó es en conseguir buenos compradores.
Muy bien, Víctor. Oye, y siguiendo con el tema de tendencias, ¿qué han visto ustedes en cuanto a cuál ves tú que sea el futuro de las viviendas? Se habla mucho de estas ciudades inteligentes donde hay muchas propuestas de conectividad. Luego también se escuchan temas de viviendas sustentables, nuevos materiales, rediseño de las casas en sentido de que pues ahora las familias ya no tienen tantos hijos como nuestros abuelitos. ¿Qué ves tú en el tema de cuál visualizas que será el futuro de las propiedades, a lo mejor pensando en una ciudad tan dinámica como en la que vivimos ahora en Ciudad de México? Sí, yo creo que es bastante distinto, depende de la ciudad en la que estés hablando, ¿no? Yo creo que cada una de las ciudades se va a ir adaptando a los, bueno, solucionando los problemas que vaya teniendo, ¿no? El problema más grande que yo veo en México es acceso a la vivienda, ¿no? Estábamos hablando antes del acceso a la vivienda, sobre todo en el segmento de vivienda social. Cada año en el segmento de vivienda social se venden pues aproximadamente 500.000 de propiedades, pero falta otro 500.000, ¿no? O sea, hay mucha gente que está buscando propiedad y que no encuentra esa propiedad. ¿Y por qué no hay, por qué hay falta de inventario? Bueno, pues porque cada vez es más difícil construir a costos baratos, ¿no? Cada vez es más exigente, cada vez hay menos superficie donde construir y tienes que construir cada vez más lejos, cada vez hay menos permisos y la regulación está cada vez más complicada y por ende los desarrolladores pues solo construyen lo que consiguen construir y no hay una oferta como la que debería haber, ¿no? Eso lo que detona son soluciones tecnológicas que de hecho México es pionero en eso, ¿no? O sea, construcciones, por ejemplo, con impresión 3D o con, digamos, casas modulares donde, oye, se pueden construir muchas viviendas de golpe de manera muy barata. México es el pionero a nivel mundial en este tipo de cosas, ¿no? Y lo vamos a seguir viendo, ¿no? Sobre todo con lo que decíamos antes, ¿no? Oye, Foxconn, que es la fábrica de Apple, pone una fábrica aquí y de repente pues necesitas 15.000 empleados para esa fábrica, ¿no? ¿Y dónde van a vivir esos 15.000 empleados? Pues necesitas 15.000 viviendas y las necesitas construir para mañana, ¿no? Pues creo que todo ese tipo de tecnologías de construcción modular, de impresión 3D, etcétera, en México en particular va a pegar mucho, ¿no? Luego, cuando ya te vas a Ciudad de México y ciudades un poco más urbanas, yo creo las tendencias que estábamos hablando antes, ¿no? De co-living, de rentas de corto plazo, modelos de vivienda mucho más flexibles, ¿no? En copropiedad o gente que comparte. Ese tipo de modelos, pues yo creo que va a tener un crecimiento bastante grande en estas ciudades. Excelente, Víctor, muy interesante ver hacia dónde vamos avanzando. Y quisiera que retomáramos un tema pues bien importante en este tipo de cuestiones, que es el de los impuestos. ¿Cuáles son esas recomendaciones? ¿Qué es lo que debe saber la gente para pues no, para poder ahorrarse o no pagar de más en el tema de impuestos, pero tampoco para ser castigado por hacer alguna cosa que omitió? ¿Qué recomendarías ahí? Mira, pues no soy ni abogado ni fiscalista, entonces mis recomendaciones hay que tomarlas con un grano de arena, ¿no? Pero a ver, nosotros la planificación es lo más importante, ¿no? Siempre lo que hay que hacer es consultar a tu contador, a tu fiscalista, a tu abogado, eh, para asegurarte de que siempre estás cumpliendo con absolutamente todo. En la parte, nosotros... el desconocimiento más grande que vemos en el proceso de compra de una vivienda es que la gente hace poca predicción de qué es lo que va a costar los impuestos y qué es lo que va a costar el proceso notarial y no lo tiene en cuenta en el proceso de compra-venta, ¿no? Cuando vendes un inmueble, pues hay que pagar el ISR, hay situaciones en las cuales a ciertos montos y si has estado viviendo en esa vivienda durante cierto tiempo, puedes ahorrarte ese ISR, pero tienes que tener en cuenta antes de vender una vivienda, oye, acuérdate de que probablemente si la vendes a un precio mayor al que compraste, pues muy probablemente vayas a tener que pagar ISR.
Y del lado del comprador, pues lo mismo, ¿no? Cuando compras, acuérdate que no solo, digamos, lo que tienes que pagar es el precio de la vivienda, sino que lo que tienes que pagar también es los gastos notariales, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, toda la parte impositiva es bastante compleja y nos llevaría semanas explicar todo el detalle, pero lo más fácil es como decíamos anteriormente, ¿no? Asesórense. El asesor inmobiliario típicamente es la persona de contacto que te puede poner en contacto con otros expertos y cuanto mejor asesorado estarás, pues mejor va a funcionar todo, ¿no? Perfecto, Víctor. Oye, y ahora ya un poquito para ir terminando, cuéntanos ustedes hacia dónde van. Ya los vemos en más ciudades, vemos cómo esta industria ha tenido crecimientos interesantes. Cuéntanos ustedes hacia dónde van, están explorando nuevas líneas de negocio. Ya mencionabas que también están participando en el tema de los financiamientos, que evidentemente ha de generar oportunidades de negocio, pero también ahora vemos que participan en el tema de rediseños. ¿Cuál es ese futuro que tú ves de la compañía? Sí, o sea, en el último año hemos lanzado muchísimos productos, ¿no? Como bien decías, Frank. Desde 2 productos de crédito distintos, servicios incluso para agentes inmobiliarios. Entonces tenemos ahora una gama de productos muy grande. No creo que en el corto plazo vayamos a desarrollar muchos productos más. Un poco parte de lo que estamos haciendo es robustecer esta oferta de valor que ya tenemos y asegurarnos que estos productos en conjunto trabajan bien, ¿no? Ahora lo que nos pasa mucho es, oye, pues el equipo de crédito no trabaja en coordinación con el equipo inmobiliario, ¿no? Entonces mucho del trabajo que estamos haciendo es, oye, cómo hacemos que todos estos productos trabajen juntos y podamos ofrecer esta oferta de valor en paquete a los clientes. Evidentemente la expansión geográfica es algo que sí va a ocurrir en los próximos meses, años. Especialmente todo en el norte del país, ¿no? Lo que estábamos hablando antes, ¿no? En el norte del país hay muchísima necesidad de vivienda y creemos que Flat puede ser una muy buena solución para los habitantes del norte del país. Excelente, Víctor. Oye, pues te quisiera agradecer mucho por la conversación. Nos das toda una masterclass del panorama que está sucediendo en este mundo inmobiliario y de las PropTechs. No sé si tu lado traigas algunas conclusiones o algún tema que quieras compartir ya por último. No, o sea, solo, bueno, primero, muchas gracias, Frank, por la oportunidad. Y segundo, comunicar el optimismo en este país, ¿no? Creo que lo habrán escuchado por mi acento, yo soy español y me mudé aquí hace 5 años y la verdad es que el crecimiento y las oportunidades que hay en este país son espectaculares. Y bueno, Flat, en parte la razón por la cual pues va tan bien es por este crecimiento que está teniendo también el país, ¿no? Entonces yo soy muy optimista y si trabajamos juntos y colaboramos entre todos, pues podemos desarrollar muchas mejores soluciones y que la gente viva mucho mejor. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.